Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Kiara Regal, soy estudiante avanzada del profesorado de Historia. Estoy adscrita a la Cátedra Argentina 1 de Guillermo Quinteros y a la vez formo gran parte del grupo de estudio de Historia Argentina dentro del Centro de Historia Americana y Argentina, Chaya. Bueno, yo primero voy a aclarar que estoy enfermo, voy a sonar los mocos 20 veces. Soy Francisco Catalano, igual que Kiara soy adscrito a la Cátedra de Argentina 1 y también soy miembro del grupo de estudio del Centro de Historia Argentina y Americana. Y las consonantes me están costando. Bueno, la ponencia esta se llama Museos y Videos, cómo generar interrogantes en la generación del TikTok. Esto nos surgió un poco en una charla que teníamos con Francisco de, ok, la realidad en la que estamos inmersos, la revolución tecnológica que hay y cómo hacer para captar a los jóvenes. Claro, es evidente que el cambio de siglo trajo aparejado una revolución en lo que es el campo de las comunicaciones. Y hoy en día, bueno, como mostraba el profesor Quintero con esos datos que nos dio, la gran mayoría de la población mundial de más de 10 años tiene dispositivos móviles, bueno, ya sea computadoras, teléfonos celulares. Ahora, lo que han dicho autores especializados en el tema es que esta revolución lo que ha traído es una democratización de la palabra, no solo de que todos seamos capaces de recepcionar información, sino también de transmitirla. El problema que nosotros vemos en esto, eh, empezando nuestra carrera como investigadores y como profesores, es que esta democratización y esta posibilidad de que cualquiera pueda decir lo que sea, ha generado una relativización de los discursos más básicos. Entonces, lo que podemos ver es como que se pierde la idea de un saber canónico. Y para poder ver esto más a fondo, queremos agarrar el recorte que ya he mencionado anteriormente, el profesor como Alejandra, que es la edad de 11 a 17 años. ¿Por qué? Porque son los individuos que, a diferencia de nosotros que tenemos 20 y pico, crecieron ya con interiorizada la tecnología, quizás con las redes sociales tipo TikTok, Instagram, o la popularización de las inteligencias artificiales, ya como algo que forma parte cotidiana de su vida. Y a la vez nos dimos cuenta de que los tiempos han cambiado. Como bien dijo Alejandra, ya se busca la eficacia a un tiempo corto, formándose así el binomio rapidez igual eficacia. Claro, estas cosas que señala Kiara, lo que han generado es básicamente una pérdida de la reflexión, sobre todo, bueno, en ese rango etario que estamos diciendo. Entonces, nosotros, como investigadores, como profesores, como cientistas sociales, lo que hemos pensado es que una forma de tal vez lidiar con esta pérdida de la reflexión o del espíritu crítico en los jóvenes es tal vez empezar a repensar las instituciones que nacieron con los estados nacionales durante el siglo XIX, como por ejemplo pueden ser las universidades, o en este caso nosotros vamos a tratar los museos. Particularmente elegimos revalorizar los museos porque si bien son instituciones que han sido fuertemente criticadas en este último tiempo o se piensa que están quedando obsoletos, porque creemos que pueden brindar a los sujetos el acercamiento a la materialidad histórica, pueden hacer con otras nuevas herramientas que se vuelvan sujetos activos y tengan un contacto más rico con el pasado. Bueno, nosotros particularmente elegimos para esta exposición una institución que es relativamente nueva, si no me equivoco, diciembre de Sí, 2023, que es el Museo y Posta Cultural Estación Ferrocarril Bartolomé Babio. La misma se encuentra en un pueblo del mismo nombre, dentro del partido de Magdalena. muy Ahí cerquita de pueden La ver Plata, está en el como una mapa. hora. Claro, es un pueblo de entre 2.000 y 5.000 habitantes, según los datos que hemos estado chequeando, y la mayoría se dedica a la producción agraria. La selección de objetos que hay, no tanto afuera, sino en el interior del museo, que ahora vamos a explayar en esto, justamente para nosotros es muy importante porque nos muestran las dinámicas que se sucedieron justamente en el pueblo, al menos hasta la década del 70 desde su fundación. Ahora vamos a ahondar en esto también. Hay dos autores que nosotros tomamos, Dalín Laera Prieto y Francisco Alberto Pérez Piñón, que justamente señalan que los museos como instituciones eh, son muy importantes, sobre todo para pensar la educación, porque son recursos que permiten justamente que el alumno tenga y las alumnas también, digamos, un rol mucho más activo a la hora del aprendizaje. El que el profesor a partir de los museos como recursos, eh, pueden hacer que el alumno de manera más independiente quiera aprender, digamos, por fuera del aula, por fuera de los contenidos enseñados. No, y vamos. Bueno, ahora les vamos a pasar a contar lo que vimos en esa visita al museo. Nosotros fuimos en agosto del año pasado ahí a Babio, que la particularidad de Babio nos llevó Guillermo Quinteros, hay que aclarar,
es que nada, es un pueblo Nos agrario pagó el almuerzo. y la estación ferrocarril de allí surge incluso antes de que nazca el pueblo en 1901. La estación ferrocarril surge en 1887 con unos terrenos cedidos por justamente Bartolomé Babio. En un primer momento está en manos de la provincia con Ferrocarriles del Oeste, pero 10 años después es privatizado y pasa a Ferrocarriles del Sur. Claro, nosotros ese día, mucho frío, mucho viento y quería volver igual a la anterior para mostrar un poco. Y hay que decir que como el museo, nosotros fuimos menos de un año de haber sido inaugurado, nos mostramos más que nada el interior. De hecho, nosotros ahora vamos a para qué trabajamos, Sí. claro, respecto a lo que es el exterior. Nosotros entramos por acá, por una tranquera, y vimos las habitaciones, digamos, de derecha a izquierda. Eran cuatro, si no me equivoco. La primera era la antigua boletería y el salón de espera de hombres. Hay que decir que hombres y mujeres no esperaban el tren en la misma habitación. Claro. Y los hombres, por lo que se da a entender, eran los que compraban el boleto, digamos. Quiere decir que este salón era más parecido a un museo tradicional. Es decir, estaba recreada la boletería, pero también había mucha, Hall de recepción claro, también. había mucha cartelería que, por ejemplo, originalmente estaba expuesta en el exterior. Por ejemplo, había una publicidad, ahora sí puedes pasar a la otra, una publicidad del Mundial 78, Acá, miren. ese estadio monumental, por ejemplo, nada que ver a como es ahora. Eh, También estaban los bancos donde los hombres se sentaban a esperar, y también había mucha información de los trabajadores del ferrocarril, además de Bueno, horarios, entre otras cosas. lo que podemos ver, si bien había una heterogeneidad enorme de documentos, quizás lo más destacable en la sala de espera de hombres era la presencia de un teléfono que era que hacía que se comunique la estación ferrocarril ahí de Babio con Constitución, que queda en Capital Federal. Lo que nos da cuenta de la enorme red ferroviaria que había en nuestro país y también quizás nos hace reflexionar de, bueno, de cómo esto fue desapareciendo como consecuencia de decisiones políticas que han tomado los gobiernos. Claro. Después estaba también la oficina, en tercer lugar, la oficina de jefe de estación. Esta ya, digamos, digamos, lo nuevo que era el museo como espacio, no estaba del todo recreada. Había un gran escritorio, eso sí estaba bien. De hecho, arriba del escritorio estaba este cuadro muy interesante. Es una fotografía del equipo de fútbol del pueblo, compuesto, no me acuerdo si exclusivamente por No, trabajadores de por los ferrocarril. ferroviarios, pero también creo que de T estaba el jefe, el que tiene la boina blanca, el jefe de Claro, estación que era el ruso, creo. claro, estaban los trabajadores administrativos y lo que ellos llaman los catangos, que son los trabajadores del exterior, digamos, los que ponen los que ponían el cuerpo. Sí. También había una serie de vitrinas con ciertos Que tenían elementos. documentos, quizás, pero tampoco, no estaban calificados. Eso quizás es lo Y que lo que nos llamó la atención y que nos señaló Marcelo, que era el guía, es que, por ejemplo, en una repisa que estaba al fondo había una gran lámpara. ¿Lámpara era? puede crecer. Claro, que no era original de No, Babio de la estación y se notaba que incluso tal vez era anterior. sí. Pero bueno, ahí justamente Marcelo nos empezó a explicar que él no necesariamente le interesaban las cosas que eran de alguna manera históricamente correctas, sino que él lo que quería era recrear el espíritu del espacio. Y también, bueno, allí había una cómoda que contenía bastante documentación, legajos, cartas de índole personal, pedidos por medicamentos, que justamente daban cuenta de lo importante que era el ferrocarril a la hora de pensar las dinámicas del pueblo, ya que el ferrocarril, digamos, servía al pueblo para comunicarse con el exterior y, bueno, también, por ejemplo, de Badio salían muchos Claro, carros de leche. estamos lecheros, que esos son los que eran llevados después para todo el conurbano. Nada, recordemos que Babio es un pueblo rural. Después, la última sala quizás es lo que da cuenta de lo reciente que era la posta cultural, es la sala que era de señoras, que tenía el baño exclusivo para mujeres, porque era una suerte de depósito donde había varias cosas que Marcelo todavía quería restaurar, quería darles un lugar en el museo, pero que no tenía idea todavía de qué hacer con ellas. Quizás lo más destacable de ahí es que había un libro de quejas en el que habían quejas con él mal funcionamiento, mal horario de los trenes, e incluso un hombre que se quejaba porque decía, me quedé dormido en el tren y nadie me levantó. Eh, Nada, eso quizás es muy interesante. ¿Querés hablar después? Bueno, sí, y cuando salimos al exterior, si bien, bueno, ya destacábamos que no había demasiado, de hecho había un depósito enfrente de la estación de lo que era la estructura, que Marcelo nos contó que él lo quería convertir en un espacio más para, sí, lo cultural, Para no tanto, claro, no era tanto una recreación histórica, sino era más para justamente, sí, una recreación, tal vez un espacio para recitales, música, etcétera.
Y Y también había una locomotora, que lo mismo, es como la lámpara, no era una locomotora original, de hecho él la había sacado de, nosotros acá estamos en Ensenada, acá funciona YPF, él la había sacado de ahí y la había llevado al pueblo y estaba pensando en restaurarla justamente para dar cuenta un poco de la identidad. ya habíamos comentado antes que se busca que el sujeto tenga un acceso a la materia histórica, que quizás estos elementos pueden ser anacrónicos para el tiempo, pero cumplen lo que se quiere. Y entonces esto ya nos permite quizás entrar en una charla que tuvimos con Francisco un tiempo después terminada la visita, que es pensar, ok, ¿qué rol tenía la estación? ¿Cómo moldeaba la identidad? Claro, sí, sobre todo lo importante acá es que cómo esto nos, sobre todo la presencia de un guía, pero también poder conocer el espacio nos llevó a nosotros a reflexionar e insertar tal vez un espacio nuevo, en nuestro caso, en lo que nosotros estudiamos, investigamos, que es más relativo al siglo XIX, como es Argentina 1. Que decís de es muy importante porque es en cierta parte la participación de este sujeto lo que hace que la experiencia se pueda palpar realmente. Por otra parte, hay que mencionar que el cese de la actividad de la estación fue en 1978, cuando acá en este país había una dictadura cívico-militar. Entonces hay que pensar también esto enmarcado en un afán del Estado de facto en ese momento de desconectar las cédulas. Pensemos que Babio está cerca de acá, de un polo industrial, que es Ensenada. Entonces no fue azaroso que haya cesado el servicio del ferrocarril. Pasamos a... Bueno, acá nosotros planteamos algo que ya venían hablando los chicos, que era, ¿la inteligencia artificial es una enemiga o una nueva herramienta? Nosotros creemos que puede ser una herramienta en pos de que le aporte bidireccionalidad a los museos. Nosotros nos posicionamos a favor de los museos, sabiendo que se puede utilizar eso como para recrear algunos momentos históricos o quizás hacer que el sujeto se sienta más interiorizado en la participación. Sí, sobre todo en un contexto donde es muy difícil interpelar a los jóvenes, nosotros pensamos que esto puede ser una herramienta justamente que nos permita despertar interés, ¿no? Entonces, en este caso nosotros pensamos la inteligencia artificial como una herramienta que justamente busque eso y de alguna manera completar la experiencia. Nosotros justamente hicimos mucha referencia a que tal vez el exterior de lo que era el Museo y Posta Cultural Sí. le faltaba un poco, claro, y obviamente los habitantes de Babio no cuentan con los recursos como para restaurar todo de golpe. Y tampoco hoy el Estado Nacional está haciendo muchos esfuerzos como para implementar políticas que busquen recuperar ese tipo de espacios. Entonces, bueno, pensamos en... Quizás la inteligencia artificial puede ser una herramienta para poder saldar esos vacíos en este momento. Claro. Y bueno, nosotros hicimos un video más que nada para llenar el vacío del espacio de Babio, la parte de afuera. Que nada, primero que nada hay que aclarar que va a estar medio pixeleado porque si no había que pagar y no teníamos plata, somos italianas. Fue un primer intento. Nada. Bueno, ahí lo pongo. Sí, igual no sé si hay mucho que decir. Espero que le baje el volumen un poco, si no está respuesta. Bueno, ahí está. Bueno, quedó bastante bien quedó bastante bien, Muy digamos. bello. Pero ¿cómo hicieron ese video? Entramos, viste que acá hay una marca de agua, no sé si se ve, pixverse.ai. Hay que decir que nosotros lo hicimos con poco conocimiento, pero siendo bastante precisos con las órdenes que dimos. Nos dimos cuenta que si le damos las descripciones en inglés las captaban mejor. Entonces ponele, aparece un trabajador que es más rubiecito porque nos acordamos que el jefe de la estación le decían el ruso, entonces pone un trabajador que sea parecido a un fenotipo ruso y ahí te lo hicieron. De hecho, hay que decir que lo que más nos costó fue el audio. Fue muy difícil que nos haga audio Le que poníamos, sea viable. bueno, ruido de fondo y te ponía de ahora, de autos de ahora y no era lo que se buscaba. Pero bueno, está muy bueno, es gratis, lo único malo es que te da videos de 6 segundos y ponele, te da 60 puntos cuando arrancas en la aplicación y cada video te sale 30 puntos y agregarle sonido 10 puntos, entonces es bastante largo. Claro. Nosotros con Francisco tuvimos que crearnos varias cuentas para hacerlo, incluso esperar días. Pero bueno, Pero salió. ha salido. Te la paso otra vez.
Bueno, y no sé si siquiera. Claro. Está hermoso el video. Gracias. Ah, bueno, viene a buscar el profe ahora, así que ya está. Nada, mentira, igual sí podemos. 6 segundos. ¿Querés dar el libro de vuelta? Yo quiero un pelo de nuevo. No, gente. Ah. Esto sería la fuera de la estación. Esta es la sala de señoras, por eso salen solo mujeres con los hijos. Estos son los trabajadores del campo que les comentamos anteriormente. El ruso. Sí. Están los hombres saliendo, aunque salen hombres y mujeres, pero bueno, todo no se puede. No entendí. Capaz la del ferrocarril no es de la época, pero bueno. No somos expertos en trenes.